Las luces fluorescentes del consultorio del Dr. Owens zumbaban, proyectando un brillo estéril sobre los resultados de la prueba de paternidad. Mi nombre, Walt Miller, figuraba claramente junto a no paternidad, 99,98%. El mundo se inclinó. La habitación de repente se quedó pequeña. Al otro lado del pequeño escritorio metálico, la mirada de Brenda se cruzó con la mía, no con remordimiento, sino con una impaciencia fría y plana. «Bueno», dijo con voz débil, «ahora lo sabes». Harmony Creek era el tipo de lugar donde la vida transcurría a un ritmo constante y predecible. Arreglabas coches, ibas a la iglesia, criabas a tus hijos. Walt Miller había hecho las tres cosas desde que tenía memoria. Su taller, Miller Auto, estaba a las afueras del pueblo, con olor a aceite y neumáticos viejos, un olor que había llegado a asociar con el trabajo honesto y una buena paga. Había construido una vida en torno a él, una base sólida, creía. 17 años casado con Brenda, 3 hijos. Jenny, de 16 años, ya más alta que su madre. Ethan, de 14, entrando en su fase de incomodidad. Y Ruby, de 10, todo sonrisas fáciles y energía desbordante. Era una buena vida, una vida perfecta, se había dicho a sí mismo más de una vez, viendo las motas de polvo bailar bajo el sol de la tarde a través de la ventana del taller. Entonces Ethan empezó a tener dolores de cabeza, no solo leves, sino de esos que lo mandaban a dormir en una habitación a oscuras, agarrándose las sienes. Walt lo observaba, con un nudo de preocupación en el estómago. Se lo comentó a Brenda durante la cena, sugiriendo un examen de la vista. Ella lo desestimó con un gesto. Andaba escaso de dinero, dijo. Siempre había una razón, una excusa pequeña y razonable que Walt, con su estilo confiado, había aceptado sin rechistar. Había visto el fajo de facturas en el mostrador, la meticulosidad con la que ella presupuestaba la compra. Así que esperó, pero los dolores de cabeza no. Empeoraron. Finalmente, Walt se hartó. Un martes, sacó a Ethan de la escuela y lo llevó directo a la oficina del Dr. Owens, el pequeño edificio de ladrillo junto a la biblioteca. El Dr. Owens, un hombre cuyas gafas se le resbalaban constantemente por la nariz, le realizó una serie de pruebas. Una semana después, lo llamó. Había un marcador genético raro en los ojos de Ethan, explicó. Nada de peligro inmediato, pero algo que debían investigar. Sugirió que toda la familia se hiciera pruebas, una revisión rutinaria del historial médico familiar. Walt aceptó, sin darle importancia. Solo más datos para el médico, una forma de ser minucioso. Incluso bromeó con Brenda al respecto, sobre cómo el Dr. Owens no escatimaba esfuerzos. Pasó otra semana. Walt estaba debajo de una camioneta oxidada, intentando liberar un tubo de escape obstruido, cuando vibró su celular. La oficina del Dr. Owens. La voz de la recepcionista era tensa y precisa. «Señor Miller, el Dr. Owens quiere que venga. Hay una irregularidad en los resultados. Prefiere hablarlo con usted directamente». Una irregularidad. La palabra se le quedó en el estómago a Walt como una piedra fría. Se limpió las manos grasientas con un trapo y le dijo a su asistente que volvería más tarde. El consultorio estaba más frío esta vez. El aire acondicionado estaba demasiado bajo. El Dr. Owens estaba sentado tras su escritorio, juntando los dedos. Parecía cansado. Se aclaró la garganta. «Walt», empezó, con la voz más suave de lo habitual. «Los marcadores genéticos que encontramos en Ethan no coinciden. Contigo, claro. Walt, tú no eres el padre biológico de Ethan». Walt se rió. Una breve y brusca carcajada. Era una broma terrible y clínica. «¿Qué quiere decir?», preguntó, intentando mantener la voz firme. El Dr. Owens no sonrió. Empujó una copia impresa sobre el escritorio. Resultados de la prueba de paternidad. Walt Miller. No paternidad. 99,98%. Los números se arremolinaron. El humor lo abandonó, reemplazado por una frialdad creciente. Un horror que parecía inmenso para la pequeña habitación. El camino a casa fue un torbellino de asfalto y maizales. 17 años. 14 años de rodillas raspadas, partidos de la liga infantil, acampadas padre-hijo. Todo construido sobre una mentira,
unos cimientos que se acababan de desmoronar bajo sus pies. Aparcó el Ford en la entrada, con las ruedas crujiendo sobre la grava. La casa parecía la misma. El columpio en el patio trasero, la bicicleta apoyada en el porche. Un espejismo. Brenda estaba en la cocina, tarareando suavemente, cortando verduras para la cena. Le daba la espalda. El cuchillo golpeó la tabla de cortar. Él estaba de pie en la puerta, con las palabras del médico resonando en su cabeza. «Brenda», dijo con voz ronca. Ella no se giró. «Llegaste temprano a casa», dijo con tono sereno. «¿Todo bien?» «No», dijo Walt. «No, no está bien. ¿Sabes de qué hablo?» Dejó de cortar, pero seguía sin mirarlo. «¿Saber qué, Walt?» Entró en la cocina con la impresión aún en la mano. La dejó sobre la encimera, junto a la tabla de cortar. «Ese Ethan no es mi hijo». El cuchillo se detuvo. Sus hombros se hundieron, una sutil inclinación que lo decía todo. Se giró lentamente, con el rostro desprovisto de emoción. Ni culpa ni pena. Enfado. «¿Cómo lo supiste?», preguntó con voz monótona. «¿Qué te parece?», replicó Walt, con un sabor a ceniza en las palabras. «El médico, las pruebas. Encontró un marcador genético». «Lo encontró, Brenda». Suspiró. Un sonido largo y cansado. «Fue un error, Walt. Desde el principio». Una rabia fría y pura lo invadió. ¿Un error? 17 años de matrimonio, una familia, 3 hijos, ¿y lo llamas un error? Se inclinó sobre el mostrador, con los nudillos blancos. ¿Quién es? ¿Quién es su verdadero padre? Brenda volvió a tomar su cuchillo y empezó a cortar. No importa. Nunca estuvo presente. Se fue antes de que me diera cuenta. Walt la observó y sintió que se le iba la cara. «Jenny», logró pronunciar el nombre ahogándose en la garganta. «Jenny. Es mía, ¿verdad?» «Claro que sí». Brenda no lo dudó. «Sí, claro que sí». Respiró hondo. El aire era denso y pesado. «¿Y Ruby?» Brenda hizo una pausa. Solo un instante. Una fracción de segundo. Pero fue suficiente. El cuchillo se detuvo de nuevo. Su mirada se desvió, lejos de él, hacia la ventana. Eso era todo lo que necesitaba oír. La habitación empezó a dar vueltas. Dio un puñetazo contra la encimera. El sonido resonó en la silenciosa cocina. Más pruebas. Nos están haciendo más pruebas. Todas. Finalmente lo miró con dureza. «Dile a los niños, Walt, que estás destruyendo esta familia». «Destruiste a esta familia», respondió con voz temblorosa. La casa de los Miller se convirtió en una tumba, más fría que cualquier invierno en Harmony Creek. Brenda se movía por la casa con una indiferencia practicada, evitando cuidadosamente la mirada de Walt. Él empezó a dormir en la habitación de invitados. La cama individual era demasiado pequeña para su figura, y el delgado colchón no aliviaba el dolor de espalda ni el nudo en el estómago. Cuando los niños preguntaron, Brenda dijo que su padre estaba enfermo. Una gripe fuerte, les dijo, que necesitaba descansar. Walt la oyó a través de la puerta cerrada. La mentira, pronunciada con una convicción fácil que le puso los pelos de punta. Llamó al taller diciendo que estaba enfermo, dejando a su asistente, Mike, a cargo del ajetreo matutino. El Ford se conducía solo, por una ruta familiar a través de las carreteras secundarias del condado. Condujo sin rumbo, pasando por campos en barbecho y árboles esqueléticos, con la traición carcomiéndolo como un perro hambriento. Ethan, Ruby. Los nombres resonaban, cada uno como una herida fresca. No podía quitarse la imagen del rostro de Brenda, no culpable, solo molesto. ¿De qué más era capaz? ¿Qué más había ocultado? Se encontró entrando en el pequeño estacionamiento de Jensen Insurance. Gary Jensen había sido su amigo desde la secundaria, un hombre cuya presencia constante era un consuelo en un mundo que de repente parecía patas arriba. La oficina de Gary olía a café rancio y papel viejo. Gary levantó la vista de su escritorio, con el ceño fruncido por la preocupación, al ver a Walt. «Walt, ¿qué pasa?» Brenda dijo que tenías gripe. Walt se hundió en la silla frente a Gary. La tela desgastada apenas le aliviaba el peso del corazón. «No es gripe, Gary. Es peor». Respiró hondo. Las palabras le dolían. «Gary, necesito que hagas algo por mí. Necesito que revises las políticas de Brenda. Todas». Gary se recostó, con expresión cautelosa. «Walt, sabes que no puedo hacer eso. Confidencialidad del cliente. Va contra las reglas».
Por favor, Gary, suplicó Walt, con la desesperación patente en la voz. Expuso la esencia del asunto. Las pruebas de paternidad, las mentiras, la repugnante certeza de que gran parte de su vida había sido una farsa. Ha estado mintiendo sobre los niños, Gary. Sobre los dos. ¿Qué más podría estar ocultando? Creo que algo no va bien. Algo más. Miró a su amigo con ojos suplicantes. No te lo preguntaría si no fuera grave. Creo que podría estar en peligro. Gary lo observó. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Conocía a Walt desde hacía 30 años. Lo había visto en sus momentos difíciles y en sus éxitos. Esto era diferente. Era un hombre al desnudo, con las partes de su vida deshilachadas y desmoronándose. De acuerdo, Walt, dijo Gary en voz baja. Voy a mirar, pero no se lo digas a nadie, especialmente a Brenda. Si descubre que he estado cavando, pierdo mi licencia. 2 días después, sonó el teléfono. Era Gary. Nos vemos en O'Malley's, después de las 5. Mi mesa de siempre. Su voz era sombría, sin su habitual tono relajado. A Walt se le encogió el estómago. Lo sabía. Sabía que había algo más. O'Malley's estaba oscuro. Olía a cerveza rancia y fritura. Gary ya estaba allí, con una pinta a medio terminar frente a él. No miró a Walt a los ojos de inmediato. «Walt», empezó, con la voz apenas un susurro. «Hay una póliza». Dio un largo trago de cerveza. $2 millones, pagados hace 3 años. Walt sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Contra quién?», logró decir, mientras el miedo le subía como bilis a la garganta. Gary finalmente lo miró, con el rostro desfigurado por la preocupación. «A ti te toca, Walt. Brenda es la beneficiaria. $2 millones, retirados hacía 3 años. Las piezas encajaron con una precisión escalofriante. 3 años atrás. Fue entonces cuando Brenda desarrolló de repente un gusto por la aventura. Clases de paracaidismo que insistía en que aceptara. Excursiones de escalada en roca que intentaba convencerlo. Incluso una excursión de rafting por un tramo peligroso del río. Cosas que Walt, un ser de costumbres y firme, siempre había rechazado cortés pero firmemente. Pensó que solo intentaba darle un poco de emoción a su matrimonio, tal vez hacerlo menos obstinado. Nunca se le había ocurrido que pudiera tener que ver con su muerte accidental. Gary volvió a hablar, con voz monótona. Tiene una exclusión por suicidio, claro, pero paga el triple por muerte accidental. $6 millones, Walt. 6 millones. La cifra flotaba en el aire, pesada y venenosa. Brenda planeaba matarlo. La idea golpeó a Walt como un ladrillo en la cabeza, dejándolo sin aliento. Su esposa, la madre de sus hijos, lo quería muerto por $6 millones. Esa noche, Walt no pudo dormir. La habitación de invitados parecía una jaula. Cada crujido de la vieja casa, cada susurro del viento contra el cristal, lo sobresaltaba. ¿Eran los pasos de Brenda al otro lado de la puerta? Iba a por él. Se quedó allí tendido, rígido, escuchando la respiración de la casa a su alrededor. La mujer con la que se había casado, ahora una asesina en potencia. Alrededor de las 2 de la mañana, un plan, frío y preciso, empezó a formarse en su mente. Salió de la cama, con cuidado de no hacer ruido, y se deslizó por el pasillo hasta la oficina de Brenda. La puerta estaba entreabierta. Encendió la lámpara del escritorio. Su tenue luz iluminó el desorden de papeles. Su portátil estaba abierto, inactivo. Probó su cumpleaños como contraseña. Nada. Su aniversario. Nada. Entonces, un pensamiento. El cumpleaños de Ruby. Los números fluyeron de sus dedos y la pantalla cobró vida. Navegó hasta su correo electrónico, con el corazón latiéndole con fuerza. Hizo clic en la carpeta de enviados. Allí, entre mensajes triviales, había una serie de intercambios con su hermana, Sharon. Walt empezó a leer, con la respiración entrecortada. «Todavía no sospecha», decía uno, fechado hace 2 semanas. «Tenemos que avanzar. La matrícula de Ryan vence pronto. Ryan, el hijo de Sharon, sobrino de Brenda, siempre necesitado de dinero para algún plan a medio hacer». Otro. «Lynn, hazlo realidad. Sabes lo que está en juego». Lynn, su hermana casada. Luego la más contundente, enviada ayer mismo. «Dwayne dijo que puede hacer que parezca un accidente. Pide 50.000 por adelantado». Dwayne Rourke,
el exmarido de Sharon, un exmilitar, dado de baja en circunstancias turbias, conocido por su mala racha y su reputación de hacer las cosas sin hacer preguntas. Él era el sicario. A Walt le temblaban las manos mientras seleccionaba los correos, los reenviaba a su propia dirección y luego, con precisión metódica, los borraba de la carpeta de enviados de Brenda. Vació la papelera. Cerró la sesión. Cerró la laptop. Se quedó allí un momento, escuchando. La casa volvió a quedar en silencio. El plan estaba en marcha. A la mañana siguiente de encontrar los correos, Walt cumplió con su deber. Preparó café, les sirvió cereal a los niños e incluso logró saludar con un firme buenos días a Brenda desde el otro lado de la cocina. Besó el cabello de Jenny, le dio una palmadita a Ethan en el hombro y alzó a Ruby para darle un abrazo rápido. La actuación se sintió vacía, un intento desesperado de volver a la normalidad. Cada roce, cada palabra, era una silenciosa despedida. Condujo por su ruta habitual hasta el taller, pero en lugar de entrar, siguió adelante, directo a la caja de ahorros Harmony Creek. En la ventanilla, retiró $15,000, casi cada centavo de sus ahorros conjuntos. Dejó unos míseros 500, justo lo suficiente para que Brenda no notara una ausencia inmediata y evidente, suficiente para comprar comida para unos días antes de que la pérdida la golpeara con todo su peso. Parecía una suma exigua comparada con los 6 millones que buscaba, pero era todo lo que tenía. Luego, condujo hasta el edificio de ladrillos del centro que albergaba el despacho de abogados de Steve Harper. Steve, su antiguo compañero de cuarto en la universidad, era un hombre inteligente, generalmente tranquilo y sereno. Walt pasó junto a la recepcionista, la despidió con un gesto y abrió la puerta de Steve. Steve levantó la vista, sorprendido, con un bolígrafo sobre un informe legal. «¿Walt? ¿Qué demonios?» Walt no perdió el tiempo en palabras amables. Cerró la puerta tras él. «Necesito desaparecer, Steve. Y necesito tu ayuda para hacerlo legalmente». Steve se quedó boquiabierto. «¿Desaparecer? ¿De qué estás hablando?» Walt se sentó, sacó los correos electrónicos impresos y los puso sobre el escritorio de Steve. Lo explicó todo con una voz monótona, como si estuviera contando la pesadilla de otra persona. Las pruebas de paternidad, la póliza de seguro, la cláusula de muerte accidental, el repentino impulso de aventura, los correos electrónicos, la mención del nombre de Dwayne Rourke como el limpiador. Steve recogió las impresiones, escudriñando con la mirada las escalofriantes palabras. Su rostro palideció. «¡Madre mía!», susurró, subiéndose las gafas por la nariz. «Walt, tienes que ir a la policía. Ahora mismo. Esto es intento de asesinato. Conspiración». Walt negó con la cabeza. «No, todavía no. Los correos sospechosos no son suficientes, Steve. No para algo así. No hasta que me pase algo. Y si me pasa algo, será demasiado tarde. Estaré muerto. Ella se saldrá con la suya, y los niños crecerán pensando que los abandoné o que morí en un accidente extraño. Necesito desaparecer. Ya». Se inclinó hacia adelante, en voz baja. «Necesito hacerle creer que simplemente me largué. Me escapé. Le facilité las cosas, sin darle los 6 millones». Steve se pasó una mano por su ralo cabello. Era un buen abogado, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera tratado antes. «Esto es una locura, Walt. Lo estás dejando todo». «No voy a renunciar a nada», replicó Walt con voz firme. «Ya me lo quitó todo. Mi familia, mi confianza, mi vida». Miró a Steve con dureza. «Solo dime si puedes hacerlo. Si puedes hacer que parezca que me acabo de ir de la ciudad». Steve suspiró, repasando mentalmente posibles escenarios legales. «De acuerdo», dijo a regañadientes. «Podemos redactar unos documentos. Una cesión temporal de tu mitad de la casa a ella, que parezca que estás cortando lazos, quizá anticipando un divorcio que nunca solicitaste. Una desaparición, alimentada por una discordia matrimonial. Es un lío, pero te dará tiempo. Que parezca que simplemente no pudiste afrontarlo». Garabateó en un bloc de notas. «Tengo un colega en Texas. Se especializa en identidades legales poco convencionales. Puede ayudarte a empezar una nueva vida, legalmente». Arrancó el papel y se lo entregó a Walt. «Esto es un error, Walt», dijo Steve, con un tono de arrepentimiento en la voz. «Eres un buen hombre. No deberías tener que huir».
Hizo una pausa. Llámame, Walt. Cuando estés tranquilo. Avísame si estás vivo. Walt asintió. Una promesa silenciosa. Apretó la mano de Steve, un último y firme apretón de manos, y luego se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando atrás su antigua vida, a su viejo amigo y los últimos vestigios de quien Walt Miller solía ser. Condujo hasta un pequeño motel a las afueras de Harmony Creek, uno que sabía que jamás le pediría identificación, salvo un vistazo rápido. Pagó en efectivo por una noche, usando el nombre falso que había estado practicando mentalmente. Dentro de la habitación barata, con olor a desinfectante y humo rancio, se sentó en el borde de la cama llena de bultos. Sacó 3 hojas con membrete del motel. Para Jenny, para Ethan, para Ruby. Les escribió una carta a cada uno, desbordándoles su amor, diciéndoles lo orgulloso que estaba, lo mucho que significaban para él. No mencionó a Brenda, ni la traición, ni las oscuras razones de su repentina partida. No podía. Todavía no. Quería que conservaran su inocencia, su fe en un mundo seguro y predecible, el mayor tiempo posible. Le indicó a Steve que les enviara una carta en 6 meses si no se ponía en contacto con ellos. Una medida de seguridad, un último adiós si su plan fracasaba. Antes del amanecer, Walt cargó sus pocas pertenencias en su destartalada camioneta. Una muda de ropa, algo de dinero, las cartas y las copias impresas de los correos electrónicos de Brenda. Condujo hacia el suroeste, saliendo de Harmony Creek, viendo cómo el pequeño pueblo desaparecía en su retrovisor. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre los campos, tiñendo el paisaje de tonos grises y dorados apagados. Condujo durante horas, parando solo para repostar y tomar un café. Al caer la tarde, llegó a un pequeño pueblo de Kentucky. Encontró un concesionario de autos usados, negoció un trato rápido y cambió su familiar Ford F-150 por un sedán plateado sin nada que lo describiera, pagando en efectivo. Firmó con un nombre falso en la factura de compraventa, lo que agravó aún más el fantasma en el que se estaba convirtiendo. Dejó su camioneta allí, con las llaves en el tablero, en un acto deliberado de despedida. Walt Miller se había ido. El sedán plateado se convirtió en el mundo de Walt durante días. Los verdes campos de Ohio se alejaron, reemplazados por las llanuras interminables de Oklahoma, luego por la maleza y el polvo rojo de Texas. Condujo hasta que le ardían los ojos, impulsado por el café barato y la sombría determinación de dejar atrás su antigua vida. El paisaje se aplanó, se extendió bajo un cielo indiferente, un vasto lienzo para sus pensamientos crudos y desenrollados. Dejó atrás lo verde y familiar, buscando un lugar donde nadie supiera su nombre, un desierto que lo engullera por completo. Lo encontró en un pueblito polvoriento del oeste de Texas, un lugar llamado San Marfa. El calor se reflejaba en el asfalto y el aire olía a tierra seca y petróleo lejano. No se parecía en nada a Harmony Creek, y ese era precisamente el punto. Usando el contacto que Steve Harper le había dado, encontró a una abogada llamada María Rodríguez. Era una mujer sensata, de mirada penetrante y un silencio consumado. Escuchó la historia resumida de Walt, sin juzgar, simplemente tomando notas. Días después, salió de su oficina con un nuevo número de seguro social, una licencia de conducir y un certificado de nacimiento. Su nuevo nombre, Frank Davis. El nombre le parecía un traje que le quedaba mal, pesado y extraño en la lengua. En el fondo, seguía siendo Walt Miller, pero Frank Davis era el disfraz que ahora tenía que usar. Encontró un apartamento pequeño y ruinoso a las afueras del pueblo, un apartamento de una habitación con la pintura descascarada y una ventana que daba a un callejón olvidado. Pagó en efectivo los primeros meses de alquiler, otra capa de anonimato. El casero, un hombre arrugado llamado Earl, apenas levantó la vista del periódico. Frank Davis necesitaba trabajo. Caminó por las calles polvorientas hasta que vio un letrero pintado a mano de Taller de Autos Jim. El taller estaba sucio, olía familiar, y el dueño, Jim, era un hombre brusco que parecía haber pasado demasiados veranos en Texas. Las habilidades de Walt como mecánico eran su única moneda de cambio ahora. Hablaba con franqueza, explicaba su experiencia. Jim, al ver la serena competencia en sus ojos, le dio una oportunidad. El trabajo era honesto, girando llaves, devolviendo la vida a motores cansados,
un ritmo familiar que lo conectaba con los pies en la tierra. Pero la soledad era un pesado manto que llevaba desde el momento en que salía del taller hasta que regresaba. Cada rostro era nuevo, cada conversación superficial, ligada a las reparaciones o al clima. No había historias compartidas, ni miradas cómplices. Extrañaba a sus hijos con un dolor que era un miembro fantasma constante. Por la noche, en la silenciosa soledad de su apartamento, sacaba las cartas que les había escrito a Jenny, Ethan y Ruby, las que no había enviado. Releía sus propias palabras, sus rostros formándose en su mente, claros y nítidos, para luego desvanecerse como humo. Ahorraba cada centavo, un hábito silencioso, casi obsesivo, impulsado por un miedo tácito de que Brenda aún pudiera encontrarlo, que aún pudiera enviar a Dwayne Rourke tras él. Los meses se convirtieron en un año. Envió dinero anónimamente a un apartado postal en Harmony Creek, un pequeño gesto de esperanza de que de alguna manera llegara a sus hijos, un salvavidas a través de una gran distancia. Evitaba todas las noticias de Ohio, aterrorizado por lo que pudiera descubrir, por ver el rostro de Brenda en un reportaje, o peor aún, por ver su propio nombre en un obituario. Pero el deseo de información, de echar un vistazo a las vidas que había dejado atrás, era una tentación constante y persistente. Empezó a correr, largas distancias en el implacable calor del desierto, forzando su cuerpo hasta que le ardían los pulmones y le dolían las piernas. Corrió hasta que sus pensamientos se nublaron, intentando superar la culpa, el dolor, la omnipresente sensación de injusticia. Se entrenó, adelgazando, fortaleciéndose. La suavidad de Walt Miller dio paso poco a poco al acero de Frank Davis. Cada pocos meses compraba un teléfono desechable y llamaba a Steve Harper desde un teléfono público en una gasolinera lejos de San Marfa. Las conversaciones eran breves, en clave. ¿Todo tranquilo en Harmony Creek? ¿Sin noticias de la antigua granja? Steve lo entendería. Steve informó que Brenda, efectivamente, había intentado declarar muerto a Walt después de transcurridos los primeros 6 meses. Había acudido a la compañía de seguros, esperando sus $6 millones. Pero Gary Jensen, alertado por Walt antes de que desapareciera, había intervenido sutilmente, planteando preguntas suficientes para retrasar el proceso. «Piden un cuerpo, Walt», había dicho Steve, con la voz apagada en una línea llena de estática. «O alguna prueba de muerte, un informe policial, lo que sea». Brenda, sin un cadáver ni una escena del crimen, estaba atrapada. No tenía pruebas de su muerte, ni forma de cobrar. El aislamiento se profundizó, un pesado manto sobre su nueva existencia. Pero también lo hizo una determinación, fría y firme. No dejaría que Brenda ganara. Sobreviviría. Frank Davis sobreviviría. Y Walt Miller, en algún lugar bajo la nueva piel, recordaría. 2 años. 2 años desde que Walt Miller abandonó todo lo que conocía. Frank Davis era ahora un fijo en el taller automotriz Jim, un hombre tranquilo de mirada triste y manos firmes, capaz de arreglar cualquier cosa que Jim le pusiera. El sol del desierto había profundizado las arrugas de su rostro, y su silencio se había convertido en un hábito. Seguía enviando el dinero anónimo, seguía llamando a Steve Harper desde los teléfonos públicos, y los teléfonos desechables se desechaban después de cada uso. Los informes de Steve eran coherentes. Brenda estaba pasando apuros. La reclamación al seguro por la supuesta muerte de Walt era un embrollo legal, sin cuerpo, sin certificado de defunción, solo una compañía de seguros desconcertada, y los intentos cada vez más frenéticos de Brenda por demostrar que había fallecido. Steve le contó que los niños estaban bien, viviendo con Brenda, pero que la situación era difícil. Sus ingresos, por escasos que él los hubiera creído, los habían mantenido a flote. Ahora se mantenían a flote. Esa noticia, más que ninguna otra, lo carcomía. Era una herida que no podía sanar, una consecuencia de su ausencia que sentía profundamente. Un martes llegó una carta, reenviada desde la oficina de María Rodríguez. Estaba dirigida a F. Davis, camuflada bajo varias estampillas de aspecto oficial. Dentro, cuidadosamente doblada, había un recorte amarillento de periódico del Harmony Creek Gazette. El titular: «La familia Miller enfrenta dificultades económicas tras la desaparición de su esposo». El artículo detallaba las crecientes deudas de Brenda Miller, mencionando reclamaciones de seguros sin resolver y
de forma escalofriante, una investigación de persona desaparecida que seguía abierta. A Frank se le encogió el corazón. Él era la persona desaparecida. Y Brenda estaba desesperada. El recorte de prensa le devolvió la nitidez a Harmony Creek, un fantasma del pasado. Empezó a ver rostros familiares entre la multitud, a oír susurros que parecían acentos de Ohio en el supermercado, y su paranoia se disparó como una fiebre repentina. Estaba seguro de que lo vigilaban, de que Brenda, en su desesperación, había contratado a alguien para encontrarlo. La ansiedad se volvió insoportable. Compró otro teléfono desechable, condujo 1 hora a las afueras de San Marfa e hizo una llamada que no había hecho en 2 años, a Gary Jensen. Gary contestó al segundo timbre, con voz ronca. «¿Hola?» «Gary», dijo Walt en voz baja y tensa. «Soy Walt». Silencio. Un largo latido de estupor. Luego, «¿Walt? Dios mío, Walt, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» El alivio de Gary era palpable, una grieta en su estoicismo habitual. «Estoy bien», mintió Walt. «Solo mantengo la cabeza baja. ¿Qué pasa en casa? ¿Con Brenda? ¿Con los niños?» Gary respiró hondo. «Brenda es un desastre, Walt. Siempre peleándose con la aseguradora. Pero está saliendo con alguien. Un charlatán llamado Todd. Parece que intenta ligar con ella, cree que tiene dinero. Un hombre nuevo». Walt apretó la mandíbula. Se imaginó a un hombre de confianza entrando en su casa, sentado a su mesa, hablando con sus hijos. La idea le revolvió el estómago. Entonces Gary soltó la bomba. «Y Dwayne Rourke. Últimamente se le ha visto más a menudo por Harmony Creek. Parece rudo, un poco desesperado, rondando los bares cerca de tu antigua casa». La voz de Gary bajó. «Walt, Brenda está enredada. Está desesperada por ese dinero, sigue intentando conseguirlo, y Dwayne sigue involucrado. Ten cuidado, Walt». Dwayne Rourke, el sicario. No había olvidado ese nombre. Mencionarlo ahora, 2 años después, le provocó un escalofrío en la espalda a Walt. Una fría premonición. Brenda no solo estaba desesperada por el dinero, seguía con el plan original. Quizás seguía intentando que pareciera un accidente, quizá para beneficio de Todd, o quizás simplemente no quería que el esfuerzo invertido fuera en vano. Una oleada de protección, ardiente y feroz, lo invadió. Por Jenny, su verdadera hija, que crecía sin padre, e incluso por Ethan y Ruby, que seguían siendo sus hijos, sin importar su verdad biológica. Había huido para protegerse, pero ahora, se daba cuenta, tal vez necesitaría regresar para protegerlos. La idea de regresar, de enfrentarse a Brenda y Dwayne, comenzó a formarse, un susurro peligroso e imprudente en su mente. Era una locura que no podía ignorar. Terminó la llamada y tiró el teléfono desechable a la basura. El hombre tranquilo de ojos tristes se había ido, reemplazado por una determinación que no había sentido desde antes de desaparecer. Empezó a planificar meticulosamente. Ahorró más dinero, guardando cada dólar que le sobraba. Buscó maneras de regresar discretamente, de escabullirse de nuevo en Harmony Creek como un fantasma. Las decisiones costosas de la vida se revelan. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan. 4 años. 4 años desde que Walt Miller salió de Harmony Creek. Frank Davis ya no era solo un disfraz. Era una piel, endurecida por el viento del desierto y la soledad. Estaba más delgado, con los músculos tensos tras interminables carreras bajo el calor, su rostro más afilado, menos angustiado, más decidido. Había pasado incontables horas en una cantera desierta a las afueras de San Marfa, practicando con una pistola prestada. La sensación del frío metal era un crudo recordatorio del futuro que podría enfrentar. Por si acaso, vendió su pequeño apartamento en Texas, los pocos muebles que le quedaban, el sedán usado. Empacó solo lo esencial, una mochila con ropa, algo de efectivo, las cartas que aún llevaba consigo y las copias impresas de los correos electrónicos de Brenda. Antes de irse, hizo un último y cuantioso depósito anónimo en el apartado postal de Harmony Creek, una última y desesperada red de seguridad para sus hijos. Luego cortó todos los lazos, dejando a Frank Davis atrás como una cáscara desechada. Era hora de resucitar a Walt Miller, o al menos una versión más dura y fría de él. Condujo hacia el este, con el sol poniente a sus espaldas, esta vez con un destino claro e inquebrantable.
Harmony Creek, Ohio. Evitaba las autopistas, optando por caminos secundarios, pagando todo en efectivo. Cambió de vehículo 2 veces por el camino, comprando autos destartalados con dinero en efectivo a vendedores sospechosos, abandonándolos en pueblos anónimos, asegurándose de que su rastro fuera indetectable. Finalmente, se instaló temporalmente en un motel barato en un condado vecino, a 30 kilómetros de Harmony Creek. Otra identificación falsa, otro teléfono desechable. Desde allí, comenzó su observación, deslizándose de nuevo hacia la periferia de su antigua vida como una sombra. Compró unos binoculares y pasó horas estacionado en el bosque frente a su antigua casa, observando. Brenda parecía mayor, agotada, con las arrugas alrededor de los ojos más profundas, su cabello, antes rubio y vibrante, ahora con mechones grises. Aún vivía en su casa, el lugar que él había construido para ellos. Bajo su mirada, parecía más pequeña y triste. Vio a Jenny, que ya tenía 20 años, conduciendo un sedán destartalado que traqueteaba como una lata de canicas. Trabajaba en trabajos esporádicos, dedujo por sus horarios cambiantes y la fatiga de sus hombros. También parecía agotada, pero sus ojos, cuando reía con una amiga en el porche, seguían siendo los suyos. Ethan, de 18 años, trabajaba en la gasolinera calle abajo de Miller Auto, echando gasolina y limpiando parabrisas. Sus sueños de universidad, de una vida más allá de Harmony Creek, parecían haberse evaporado en el aire enrarecido de Ohio. Ruby, de 14 años, crecía rápido, una joven ya, su infancia ya un lejano recuerdo. Verlos, luchando, lo agobiaba, una nueva oleada de culpa. Y luego estaba Todd, el nuevo novio de Brenda. Era un tipo llamativo, con colonia cara y el pelo engominado hacia atrás, que conducía una camioneta negra reluciente. Iba a casa a menudo, con el brazo posesivamente alrededor de la cintura de Brenda, y su aire condescendiente era visible incluso desde lejos. Walt lo odió nada más verlo. Pero fue Dwayne Rourke quien realmente le heló la sangre. Dwayne era un visitante frecuente. Su imponente presencia era una nube oscura alrededor de Brenda. Los veía hablando en voz baja en el porche, o subiéndose a la camioneta de Todd para dar un paseo y regresando horas después con el rostro sombrío. Walt conocía el rostro de Dwayne por los correos electrónicos. No lo había olvidado. Walt observaba, oculto entre las sombras, documentando sus movimientos, sus reuniones secretas. Vio el patrón de sus actividades ilícitas, los pequeños negocios de drogas, los números que circulaban, el oscuro trasfondo que se había convertido en su nueva normalidad. Comprendió que la conexión entre Brenda y Dwayne no era solo un antiguo acuerdo comercial. Seguían trabajando juntos activamente. El plan de asesinato no fue un intento fallido. Era un plan en curso, todavía vinculado al dinero del seguro estancado. Un objetivo que Brenda perseguía con férrea determinación, incluso con Todd de por medio. Quería ese dinero, costara lo que costara. El deseo de justicia, no solo de supervivencia, se endureció en su corazón. Ya no huía. Observaba. Esperaba. Durante semanas, Walt continuó su vigilancia, como un fantasma en su propia ciudad. No solo vigilaba a Brenda y Dwayne, se inmiscuyó en su nueva empresa criminal. Descubrió que Dwayne había pasado de ser un simple sicario a un sicario de poca monta, extorsionando a negocios locales para obtener protección, manejando un juego de números desde un bar clandestino, todo con la discreta guía y el beneficio de Brenda. Incluso encontró pruebas de que Dwayne intentaba intimidar a peritos de seguros de bajo nivel, presionándolos para que liberaran los fondos de la persona desaparecida. Brenda, al parecer, estaba totalmente comprometida, viendo el dinero del seguro estancado como su legítimo botín, y a Dwayne como su instrumento. Hizo otra llamada discreta a Steve Harper, esta vez con algo más que simples sospechas. Le transmitió información específica sobre las actividades ilegales actuales de Dwayne, nombres de las víctimas, ubicaciones e incluso matrículas. Suficiente para despertar el interés legal, suficiente para que Steve tomara medidas concretas. Steve, siempre cauteloso, contactó a las autoridades locales de Harmony Creek. Habló de nuevas pistas en el caso de la persona desaparecida de Walt Miller, insinuando posibles delitos relacionados, un patrón más amplio de actividad criminal que podría incluir extorsión y fraude.
No reveló que Walt estuviera vivo. Todavía no. Solo lo suficiente para que la situación se pusiera en marcha. Walt entonces urdió una situación. Dejó una pista sutil, casi invisible, una colilla de cigarrillo desechada, de una marca específica que sabía que Dwayne fumaba, cerca de un almacén que Dwayne usaba para sus reuniones ilícitas. Luego creó una pista falsa de un posible objetivo lucrativo, una cabaña vacía en lo profundo del bosque, que prometía un buen botín. Sabía que Dwayne y Brenda morderían el anzuelo. Esperó, oculto entre la densa maleza cerca de la cabaña, con una pequeña grabadora digital en la mano. El sol poniente proyectaba largas sombras entre los árboles. Brenda y Dwayne llegaron, sus voces en voz baja, sus movimientos furtivos. Los oyó hablar del plan para la cabaña, pero más importante aún, los oyó hablar del dinero del seguro, del problema Miller, de cómo debería haberse quedado muerto. Grabó cada detalle incriminatorio, cada palabra escalofriante, sobre su anterior plan de asesinato y sus planes actuales. Una vez que tuvo lo que necesitaba, hizo otra llamada. Esta vez, a Gary Jensen. «Gary», dijo con voz monótona, «¿recuerdas que te dije que estuvieras atento?» Le dio a Gary horas y lugares precisos, insinuando una gran revelación, un ajuste de cuentas que estaba a punto de ocurrir. Gary estaba nervioso, indeciso, pero confiaba en Walt. Una confianza forjada durante décadas. Prometió hacer algunas llamadas. Walt regresó a su antigua casa esperando el momento. Los niños habían salido. Jenny trabajaba. Ethan estaba en la gasolinera. Ruby en casa de una amiga. Brenda estaba sola. Entró por la puerta trasera. El crujido familiar era un fantasma del recuerdo. Brenda estaba en la cocina, lavando platos, tarareando una melodía desafinada. «¿Cuánto tiempo pensaste que podrías sobrevivir, Brenda?», preguntó, con su voz baja y fría cortando el silencio. Se giró y dejó caer un plato, que se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. Lo miró como si fuera un fantasma. «¿Walt? No. Estás muerto». «Todavía no», dijo, adentrándose en la habitación. «Pero te esforzaste al máximo para que me sintiera así, ¿verdad?» Ella tartamudeó. Intentó negarlo con voz temblorosa. «No sé de qué hablas. Nos abandonaste, Walt. Te fuiste sin más. No teníamos nada. Me fui porque intentaste asesinarme por $6 millones, replicó, alzando la voz, pero aún con control. Sacó las copias impresas de sus correos electrónicos y las dejó sobre el mostrador. «Tengo esto. Tengo la póliza de seguro. Lo tengo todo. Te he estado observando, Brenda. Durante 4 años. Lo he visto todo. A ti y a Dwayne». Su rostro se desvaneció, desprovisto de toda pretensión. Se quedó sin habla, con la mirada recorriendo la cocina como un animal atrapado. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe. Dwayne Rourke estaba allí, una figura oscura y amenazante, con un destello metálico en la mano. Debía de estar cerca, quizá alertado por la angustia de Brenda, o quizá había estado siguiendo a Walt, presentiendo que el fantasma era real. «Deberías haberte quedado muerto, Miller», gruñó Dwayne, levantando la pistola y apuntándola firmemente al pecho de Walt. Walt no se inmutó. «Se acabó, Dwayne», dijo, con una voz que resonaba con nueva autoridad. Sacó la pequeña grabadora digital y la levantó. «Lo tengo todo. Tus planes, tus maquinaciones, toda la sórdida historia. También tengo testigos. Y no están lejos». En ese momento, el aullido de las sirenas rompió la tranquilidad de la noche. Luces azules y rojas se reflejaban en la ventana de la cocina, bañando la habitación con un resplandor oscilante. El crujido inconfundible de neumáticos en la entrada de grava, el portazo de los coches. La casa estaba rodeada. La policía, alertada por Steve y con la voz de Gary en alto, había llegado justo cuando Dwayne estaba a punto de actuar. La cocina se llenó de uniformes, el aire estaba cargado de tensión. Brenda se quedó paralizada mientras los agentes esposaban a Dwayne Rourke, y la pistola cayó al suelo. Otro agente le colocó las manos a Brenda tras la espalda. Su rostro era una máscara de incredulidad y terror. Walt permaneció allí, aturdido, viendo cómo la vida que había construido, y el desastre que Brenda había hecho de ella, se desmoronaba ante él. Las pruebas que había reunido eran contundentes. Las grabaciones, los correos electrónicos,
El testimonio corroborativo de Gary Jensen sobre la póliza de seguro y las tácticas dilatorias. No había escapatoria. La noticia del regreso de Walt y el arresto de Brenda sacudió Harmony Creek como un temblor. Los chismes corrieron como la pólvora, se extendieron por el aire, se susurraron en los pasillos del supermercado, se debatieron en el restaurante. Los niños, Jenny, Ethan y Ruby, quedaron en un limbo de devastación y confusión, con su mundo repentinamente fracturado. Los dejaron con la hermana de Brenda, Lynn, una mujer que Walt recordaba vagamente de las reuniones familiares, una mujer que lo miraba con gélido desdén. Lo más difícil llegó unos días después. Walt sentó a sus hijos en un restaurante local, lejos de las miradas indiscretas de Lynn. Los miró a los ojos. Jenny, recelosa y dolida. Ethan, retraído y hosco. Ruby, aferrada a un osito de peluche desgastado, con los ojos abiertos y temerosos. Lo confesó todo. Su voz era monótona, carente de emoción, un escudo contra el dolor. Explicó la traición de Brenda, el complot de asesinato, el motivo de su desaparición y la dolorosa verdad sobre su paternidad. Cada palabra era como un cuchillo. Jenny, que ahora tenía 20 años, estaba furiosa. Su ira contra Brenda por las acciones impensables de su madre era palpable, pero también lo era su resentimiento hacia Walt por su desaparición durante 4 años. «¡Te acabas de ir, papá!», gritó con la voz entrecortada. «¡Nos dejaste aquí con ella!». Ethan, de 18 años, se sintió traicionado por todos, retrayéndose aún más en sí mismo. Sus ojos reflejaban el dolor que sentía. Ruby, de 14 años, era demasiado joven para comprender plenamente la magnitud de todo aquello, pero percibió el cambio radical, la pérdida de su madre, el regreso de un extraño que decía ser su padre. Lloró en silencio. Brenda, bajo un interrogatorio implacable, finalmente se derrumbó. Su fría fachada se desmoronó. Confesó la aventura, la desesperada necesidad de dinero, la póliza de seguro y el complot para que pareciera un accidente. Involucró plenamente a Dwayne Rourke, presentándolo como el artífice de la violencia. Dwayne, a su vez, enfrentó cargos por conspiración para cometer asesinato, extorsión, fraude y una serie de otros delitos relacionados. La comunidad estaba dividida, reflejo de la familia fracturada. Algunos simpatizaban con Walt, murmurando sobre la avaricia y el engaño de Brenda. Otros lo condenaban, acusándolo de abandonar a su familia, de ser un cobarde que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Caminó por Harmony Creek con nuevas cicatrices, enfrentando el juicio desde todos los ángulos. Walt luchó con la ira y la confusión de sus hijos. Intentó reconstruir un atisbo de confianza, llevándolos a su antiguo taller, enseñándole a Ethan a cambiar el aceite, escuchando a Jenny hablar de sus esperanzas de una vida diferente, leyéndole a Ruby su libro favorito. Lentamente, con dolor, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Los resultados de paternidad, revisados con supervisión oficial, trajeron consigo una pequeña luz y otra capa de dolor. Se confirmó que Jenny era su hija biológica. Un profundo alivio lo invadió, la confirmación de la única verdad que necesitaba desesperadamente. Pero también se confirmó la paternidad de Ruby. No era suya, tampoco suya. La noticia lo golpeó con fuerza. Amaba a Ruby con fervor, pero la verdad biológica era una herida fresca, un recordatorio de la profundidad de los engaños de Brenda. Walt sabía que tenía que luchar por ellos. Inició una ardua batalla legal para recuperar la custodia de Jenny, Ethan y Ruby, a pesar de las complejidades y las fervientes objeciones de la familia de Brenda, que se puso del lado de su hermana, Lynn. Los procedimientos legales fueron emocionalmente agotadores. Cada cita judicial era una nueva reapertura de viejas heridas, especialmente para los niños, obligados a revivir los crímenes de su madre y el abandono de su padre. Al final, la justicia, a su manera lenta y engorrosa, se hizo realidad. Brenda Miller fue condenada a una larga pena de prisión por conspiración para cometer asesinato y fraude. Su avaricia y engaño finalmente le costaron todo. Dwayne Rourke, su cómplice, también recibió una dura sentencia, pues su violento pasado lo estaba alcanzando. Walt había sobrevivido. Los había llevado ante la justicia, pero el costo fue incalculable.
Los meses transcurrieron en una silenciosa sucesión tras los juicios. El juez había dado su veredicto, otorgándole a Walt la custodia total de Jenny, Ethan y Ruby. Las batallas legales, agotadoras y públicas, habían terminado. Regresó a su antigua casa, la que Brenda había intentado vender, la que albergaba 1000 recuerdos, tanto preciados como envenenados. Era un lugar lleno de fantasmas, sí, pero también con la silenciosa promesa de nuevas posibilidades. Los niños, aunque ahora oficialmente bajo su cuidado, sanaban lentamente. Sin embargo, las cicatrices seguían profundas, grabadas en sus jóvenes vidas. Jenny, que ahora tenía 20 años, se había convertido en el apoyo de Walt. Era una joven fuerte y pragmática, cuyo resentimiento hacia él se suavizaba poco a poco hasta convertirse en comprensión. Ayudaba a sus hermanos menores, lidiando con su dolor con una madurez serena que lo dolía y lo impresionaba a la vez. Ethan fue el que más luchó. Las revelaciones sobre su paternidad, el engaño de su madre, la desaparición de su padre, todo le pesaba. Luchó con su identidad, refugiándose en sí mismo durante largos periodos. Finalmente, encontró consuelo no en la universidad, sino en unas prácticas de soldadura en un pueblo vecino, siguiendo su propio camino, independiente de su padre biológico, al que nunca conoció, e incluso de Walt. Era su forma de forjar su propia verdad, y Walt la respetaba. Ruby, resiliente e inteligente a sus 14 años, se adaptó a la nueva normalidad con sorprendente gracia. Se apoyaba en la presencia constante de Walt. Su risa, aunque más silenciosa que antes, era un sonido reconfortante en la casa. Walt reabrió Miller Auto. El familiar olor a aceite y neumáticos viejos fue un bálsamo para su alma destrozada. Encontró consuelo en el ritmo del trabajo, en los precisos movimientos de la reparación de motores, y encontró un paralelo en la forma metódica en que ahora intentaba reparar su propia vida y la de sus hijos. Se dio cuenta de que reparaba más que solo autos. Comenzaron terapia familiar, un espacio neutral, donde podían intentar procesar el trauma, la traición, el abandono, y reconstruir sus vidas destrozadas, una conversación vacilante a la vez. Fue un trabajo lento y angustioso, pero necesario. En esas sesiones, Walt aprendió a perdonarse por huir. Comprendió que era un acto necesario de supervivencia, no cobardía, una decisión desesperada para protegerse, y con el tiempo, protegerlos. Mantuvo una relación cautelosa con Gary Jensen. Gary siguió siendo un amigo leal, y su presencia constante fue un consuelo excepcional. Pero su secreto compartido, la verdad sobre la muerte de Walt y su posterior regreso, proyectó una larga y tácita sombra entre ellos. Algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden repararse por completo. Visitó a Brenda en prisión. Fue un encuentro difícil y frío, tras un grueso cristal. Su conversación fue forzada, carente de calidez. No buscaba la reconciliación, solo un cierre. Ella era mayor, endurecida por el confinamiento, y en sus ojos se reflejaba un resentimiento que había reemplazado su miedo anterior. La miró de verdad, y no vio a la mujer con la que se había casado, sino a una desconocida. La conversación fue breve. Se marchó sin sentir triunfo, solo un profundo cansancio. Walt se dio cuenta de que pagar el precio no era solo por Brenda y Dwayne, también lo era por él. Vivir con las decisiones que había tomado, los años perdidos, la confianza rota, el peso de la verdad. El precio se pagaba cada día, en los momentos de silencio, en las miradas desgarradas, en el esfuerzo que suponía simplemente existir. Ahora encontraba una paz serena en lo cotidiano. Al ver a Jenny graduarse de la universidad comunitaria, con los ojos brillantes por el futuro que se estaba construyendo. Al ver las manos de Ethan, callosas y fuertes, moldeando metal con un propósito. En la risa de Ruby, un sonido que, poco a poco, recuperaba su alegría plena y desinhibida. La familia era diferente, irremediablemente fracturada por el engaño de Brenda y la desaparición de Walt. Pero los unía una verdad duramente ganada, una honestidad brutal, que había despojado a todos de toda pretensión. Walt, mayor y más sabio que el hombre que había abandonado Harmony Creek 4 años atrás, comprendía que una vida construida sobre mentiras acaba por desmoronarse. Pero una vida reconstruida sobre la honestidad, por dolorosa y lenta que fuera,
Tenía la oportunidad de echar raíces, de sanar de verdad. A menudo contemplaba los maizales de Harmony Creek, que se extendían interminablemente bajo el amplio cielo del Medio Oeste. Era un hombre que había huido, se había escondido, había regresado, y que ahora intentaba, cada día, ser el padre que sus hijos necesitaban. Los maizales de Harmony Creek, Ohio, se extienden bajo un cielo vasto e indiferente. Han pasado 7 años desde que Walt Miller, un mecánico de este tranquilo pueblo, descubrió que toda su vida era una mentira cuidadosamente construida. El hombre que una vez creyó tener una familia perfecta, una esposa amorosa, Brenda, y 3 hijos, ahora carga con el peso silencioso de las verdades descubiertas y una vida irrevocablemente transformada. Hoy, Walt aún recorre estos campos, un poco más viejo, un poco más curtido. Sus manos aún están ásperas por haber reparado coches en Miller Auto, un negocio que reconstruyó desde cero. Sin embargo, su mirada posee una profundidad que nunca antes tuvo, una sabiduría cautelosa nacida de la traición y la supervivencia. Vive en su antigua casa, un lugar ahora lleno de la paz de la honestidad, ganada con tanto esfuerzo. Brenda y Dwayne Rourke se fueron hace tiempo, encerrados, pagando sus deudas a un sistema que, aunque imperfecto, finalmente hizo justicia. Pero pagar el precio se extiende más allá de los muros de la prisión. Walt lo sabe perfectamente. Lo pagó en años perdidos, en el dolor desgarrador de explicar su desaparición y la fractura de la paternidad de sus hijos. Lo pagó en el agotador trabajo de reconstruir la confianza con Jenny, Ethan y Ruby, una confianza que se quebró bajo el peso de su ausencia y el engaño de su madre. Jenny, ahora una mujer fuerte, sigue siendo su apoyo, una presencia constante en un hogar que aún lidia con sus complejas realidades. Ethan, quien ha forjado su propio camino, lo visita cuando puede. Es un hombre tranquilo e independiente. Ruby, resiliente e inteligente, se ha convertido en una joven que conoce el valor de la presencia inquebrantable de un padre. Walt observa los campos, percibe el ritmo familiar de las estaciones. Sabe que una vida construida sobre mentiras siempre se derrumbará. Pero una vida reconstruida sobre la honestidad, por dolorosa y lenta que sea, sí puede echar raíces. Ya no es solo un mecánico, es un superviviente, un padre y un hombre que, contra todo pronóstico, eligió vivir.